Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ahora vamos a comenzar con el segundo conjunto temático de psicopatología, conjunto temático en el cual vamos a trabajar a fondo el tema de la psicosis. Para eso comenzamos con un texto de Sigmund Freud titulado como Manuscrito H. Antes hago una pequeña aclaración. La elaboración freudiana de la psicosis atraviesa tres momentos importantes, momentos en los cuales va cambiando su percepción o definición que tiene tanto de psicosis como de paranoia. Así que bueno, en el primer momento, que es de este texto Manuscrito H, repito, se da en el momento de 1895. Es cuando escribe este texto, pero en realidad el primer momento lo solemos ubicar entre 1894, 95 y 96. Bueno, entonces, como les decía, en dicho texto Freud se propone trabajar el tema de la paranoia, sobre todo tratando de ubicar cuál es el mecanismo específico de la paranoia, que en este caso Freud sostiene que es la proyección, el abuso de la proyección, mejor dicho, que más adelante se va a modificar. Pero bueno, entonces en este momento, en 1895, Freud no distinguía entre psicosis y neurosis. Así que la psicosis estaba dentro de lo que él llamaba neuropsicosis de defensa. ¿Qué más tenemos dentro de neuropsicosis de defensa, además de la psicosis? Bueno, la neurosis obsesiva, la histeria, por ejemplo. Entonces, en este momento, Freud dice que la paranoia crónica, o sea, clásica, como la conocemos, es un mecanismo de defensa patológico. Es decir, ustedes acordarán, en ese momento Freud planteaba que las neuropsicosis de defensa se dan ante una representación inconciliable para el yo, ahí actúa la represión. Así que esto es lo que él decía de la paranoia, una defensa patológica ante una representación inconciliable. Retomando la idea principal del texto, Freud dice: el mecanismo específico de la paranoia es el abuso de la proyección. Y acá, atentos a esta frase textual, dice: el mecanismo específico es la proyección, porque algo sofocado en el interior es proyectado hacia afuera, evitando toda posibilidad de reproche. Luego, más adelante, Freud va a modificar esta idea y va a ser retomada por Lacan. Pero bueno, en este momento se sostenía esto de la paranoia y dentro del manuscrito H, Freud toma un caso que titula como el caso de la doncella, que esclarece o ejemplifica muy bien toda esta idea de la proyección. La doncella era una mujer de 30 años que vivía junto a sus hermanos y en una ocasión le alquilaron su habitación a un viajero. Y bueno, dentro de esos días que se quedó instalado el viajero, en un momento, en una mañana, ella va a la habitación para, limpiar, emprolijar, hacer la cama, y en ese momento el viajero va y le coloca su pene en la mano a la doncella, lo cual generó un trauma. Pero ¿qué vino después de este trauma? Delirios en los cuales ella se sentía notada o perseguida, es decir, lo que conocemos como delirio de persecución, y además sostenía que las vecinas hablaban muy mal de ella, que era una buscona, que lo había hecho a propósito. Bueno, muchos comentarios dañinos, despectivos hacia ella, a lo que Freud sostiene: todas esas cosas que ella escucha, que supuestamente dicen los demás, son las cosas que en realidad ella se diría a sí misma. Por eso el mecanismo de defensa es proyectarlo hacia afuera, que me lo digan los demás, así los puede desautorizar o puede defenderse ante esos comentarios en vez de estar diciéndoselos a ella misma. En el tratamiento con Freud, Freud lo que busca es revivir bien ese momento, o sea, rearmarlo, pero esto se le dificulta mucho a la doncella, se irrita, se fastidia hasta que decide abandonar
la terapia, decide abandonar el acompañamiento porque no le resultó y le terminó siendo muy molesto. Entonces, bueno, Freud cierra este texto de Manuscrito H, generándose la pregunta de si realmente es el mecanismo de proyección, de abuso de la proyección, perdón, lo que destaca en la paranoia. Que bueno, después lo va a terminar trabajando en el próximo texto que vamos a ver, que ya les mencioné, que es Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa. Bueno, continuamos con Nuevas puntualizaciones sobre neuropsicosis de defensa, texto posterior a Manuscrito H, pero que sigue la misma línea de la paranoia. Entonces, Freud sostenía que la paranoia, al igual que la histeria y la neurosis, se trataba de un mecanismo de defensa ante representaciones inconciliables para el yo. Pero bueno, estas se distinguen porque la histeria tiene que ver con una conversión en la inervación corporal, la neurosis vemos que el mecanismo es la sustitución y ahora Freud está trabajando la paranoia con el mecanismo de abuso de proyección. En un principio él reconoce que se puede ver como muy similares a la neurosis y la paranoia. Y en este texto, para distinguir, trata el caso de la señora P, mujer de 32 años con un hijo de 2 años, cuyos episodios paranoicos comenzaron a los 6 meses de tener a su hijo. Ella empezó con un delirio de persecución en la cual sentía que familiares y amigos la miraban y decían cosas muy ofensivas sobre ella, que no estaba preparada, que buscaban cosas que eran mal vistas. Bueno, entonces Freud la acompaña desde el psicoanálisis y bajo esta idea de que había algo reprimido que tenía que salir a la conciencia. Luego de trabajar varias veces con ella, resulta que hubo un acontecimiento que fue con su hermano cuando tenían 6 años. ¿Cuál era la cuestión? Ella se sentía muy observada, sobre todo cuando se cambiaba en su habitación, cuando se iba a vestir, se tenía que meter adentro de la cama para vestirse o cambiarse de ropa y bueno, sostenía mucho este delirio persecutorio desde la mirada de los otros. Por lo tanto, el hecho reprimido que sale a la luz, como les decía, es que con su hermano a los 6 años se desvestían y se veían desnudos el uno al otro antes de acostarse a dormir, antes de meterse en la cama. Este evento reprimido termina saliendo a la luz, a la conciencia, luego de que la señora P escucha a una tía decir la frase: hay cosas en la familia donde uno prefiere echar un manto y no verlas, a lo cual le llevó al acontecimiento de su hermano. Lo que ella había vivido con su hermano lo había vivido sin vergüenza. En ese momento no se dio cuenta de que le había generado, pero eso estaba retornando ya en su adultez, proyectado hacia afuera. Mismo que la doncella, el caso anterior, en vez de estar haciéndose reproches, eso se proyecta hacia afuera y son las voces que vienen y me critican y me señalan. También con la señora P, al igual que con la doncella, no logra llevar adelante la terapia, el acompañamiento y se cae, no termina de que ella salga adelante con él o que lo termine de trabajar con él. Otra vez decide irse y abandonar el tratamiento. Por lo tanto, Freud se da cuenta el método, el tratamiento psicoanalista que está dando sus frutos, que está funcionando para los casos de histeria y de neurosis, no es así para los casos de psicosis o de paranoia. Entonces ahí queda la incógnita sobre el tratamiento y sobre el mecanismo específico de la paranoia que seguiremos trabajando en los próximos videos.